hay diferentes medidas que nos van a ayudar a describir el comportamiento de esos conjuntos de datos, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de medidas. Están las medidas de tendencia central y están las medidas de dispersión. Durante este bloque, pues vamos a estar trabajando las medidas de tendencia central. Las de dispersión ya será en el siguiente. Entonces, observamos acá un pequeño concepto que dice que en todo análisis y o interpretación se puede utilizar diversas medidas descriptivas que representan las propiedades de tendencia central, dispersión y forma para extraer y resumir las principales características de los datos. Principalmente cuando vamos a hablar de las medidas de tendencia central, esto quiere decir a cómo se van a agrupar los datos alrededor de un punto central. Y esto es lo que nos dice en el siguiente párrafo. ¿Ya? Ya cuando estamos hablando de medidas de tendencia central, entonces miren, la mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central. Y por lo general es posible elegir algún valor que describa todo un conjunto de datos. Un valor típico descriptivo como S es una medida de tendencia central o posición. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la mode. El día de hoy vamos a estar trabajando la media aritmética, que también es conocida como promedio. El típico promedio que yo creo que aquí la mayoría pues ya deberían de saber calcular, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, la media aritmética, entonces, como les digo, también es conocida como promedio. Entonces, ahí ustedes ven el concepto inicial de una medida de tendencia central, ¿verdad? Que es realmente la tendencia o la caracterización de los datos que tienen de agruparse alrededor de una posición. Y esas posiciones se llaman media aritmética, mediana y moda. Entonces, vamos a comenzar con la media aritmética. Y tal y como ustedes lo recuerdan, bueno, yo espero que recuerden, hay diferentes tipos de conjuntos de datos. Están los conjuntos de datos simples, ¿sí? Que es en donde se coloca dato por dato y se coloca cuántas veces se repite cada uno. Ese es un dato simple. Y están las distribuciones de frecuencias agrupadas en intervalos. Entonces, va a haber un procedimiento para cada uno de esos tipos de datos. Aquí nos dice básicamente la forma en que se va a resolver la media aritmética. Y dice que la media aritmética es la medida de tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia, ¿sí? Y se dan cuenta, ¿verdad? De que yo creo que el promedio es lo más utilizado y lo podemos basar realmente en el estudio, ¿verdad? Que al final a los alumnos el hecho de que puedan aprobar o no aprobar depende del promedio que obtengan. Y ese, pues, es el promedio más básico, ¿verdad? Ahora dice que se va a calcular sumando todas las observaciones de un conjunto de datos. Y acá está lo que yo les digo, ¿verdad? Y el concepto que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Sumar todo y dividirlo entre el total de datos que se están sumando. Ese es el concepto fundamental de la media aritmética. Muy bien. Entonces, explicando ya ahí un poquito acerca de las ecuaciones que se van a utilizar para poder calcular la media aritmética. Entonces, aquí tenemos la primera. Media muestral, media poblacional, miren, al final es lo mismo, pero la diferencia radica en qué conjunto de datos es el que se está trabajando. Si está trabajando la muestra o se está trabajando la población completa.
¿sí? La diferencia aquí prácticamente es el símbolo que lleva, ¿sí? Nosotros como aquí hacemos la suposición que siempre estamos trabajando con una muestra, entonces el símbolo de la media aritmética es una X y una barra sobre ella. Eso significa media aritmética. Y cualquier símbolo que vaya a llevar esa barra sobre él, eso va a significar de que ahí va a haber un promedio, ¿sí? Ese es el símbolo principal para los promedios. Entonces, miren, acá dice, miren, x1 más x2 más, están los puntos suspensivos, xn, y abajo está la letra n. ¿Qué quiere decir la letra n? La letra n se refiere al total de datos, ¿sí? N es el total de datos. Si el ejercicio dice, se hizo un estudio con 50 estudiantes y analizar la nota de estadística, ¿sí? Determinar cuál es el promedio alcanzado por los alumnos. El total de datos, pues es el número de alumnos, en ese caso, ¿verdad? 50 alumnos. Y ya, pues, X, cada una de esas X son cada una de las notas que obtuvieron cada uno de esos alumnos. Entonces, tal y como lo dice el concepto fundamental, la media es sumar cada uno de los datos y dividirlo dentro del total. Por eso es de que aquí en esta forma dice así, ¿verdad? X1, X2, o sea, la suma de cada uno de los datos, dividido el total de los datos. Aquí se resume prácticamente en lo siguiente. La media aritmética es la sumatoria de los datos dividido el total de datos. ¿Cuándo se va a poder aplicar esta ecuación? Cuando tengamos datos no agrupados, ¿sí? Cuando se tienen datos no agrupados, entonces se va a aplicar esa ecuación. De preferencia es con conjuntos que tienen pocos datos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el establecimiento, cuando calculamos un promedio, ustedes saben de que, por ejemplo, van a tener 5 bimestres, entonces solamente van a tener 5 notas. Entonces, digamos que tuvieran las siguientes notas. En uno, por ejemplo, que hayan sacado 68, en otro un 75, un 82, un 66 y digamos un 94. Entonces, esos son los datos, esos son los que representan a las letras I. ¿Y cuántos datos tienen en total ahí? 5. 5. Entonces, ahí N sería 5. Entonces, es sencillo calcularlo, simplemente diríamos la media es igual y tendríamos que sumar esos 5 datos. 68 más 75 más 82 más 66 más 94. Y luego la suma de todos ellos se tendrá que dividir entre el total de datos, que es el número 5. Muy bien, entonces, por favor, hagamos la suma de esos 5 números. 385. ¿Cuánto dices? 300. 85. Sí. 385 y dividido 5. Hacemos la división. 77. 77. Muy bien. Y esa es la respuesta. ¿Qué quiere decir ese 77? Quiere decir que en promedio ese alumno sacó en cada bloque 77 puntos. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Verdad? Entonces, viéndolo como una gráfica, si nosotros tuviéramos la gráfica, por ejemplo, de frecuencias, digamos de que no voy a colocar números, sino solamente lo voy a hacer así al azar. Digamos, ahí tenemos un 68, un 75,
El 82 pues iría un poco más arriba. De ahí bajaría otra vez a un 66. Y de ahí se va a un 94. Entonces, lo que representa ese promedio, ese número 77, es como una línea, ¿sí?, que divide al conjunto. Entonces, ese promedio lo que hace es que hace llegar a cada uno de esos números a ese punto, ¿sí?, para que todos estén equilibrados. Ese es el concepto gráfico de lo que hace la media aritmética. Y por eso es que dice que las medidas de tendencia central nos indican una tendencia a un agrupamiento de los datos alrededor de una cierta cantidad. Entonces, ahí está ese concepto. Pero yo de que ahí está claro cómo calcular la media aritmética en un conjunto de datos no agrupados. Doy un momento para que lo copien y luego voy a hacer otro ejemplo donde ya tenemos más datos. Dice por favor cuando ya lo hayan copiado. Doy 8, 8, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3, 9, 6, 4, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 5, 5, 6, 7, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 6. Vamos a utilizar esos números. Entonces, miren, si se dan cuenta, si aquí quisiéramos hacer lo mismo que hicimos en el conjunto anterior, solamente sumar todos los números, el proceso va a ser un poquito más... Sería un poco más largo sumar toda esa cantidad de números. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a hacerlos en una tabla de frecuencia simple, ¿sí? Entonces, la tabla de frecuencia simple, pues, se basa, digamos, aquí vamos a colocar la letra X y aquí la frecuencia. X quiere decir cada uno de esos datos. Miren, el dato menor, si ustedes observan ahí, es el número 2. Luego va el 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 12. Entonces colocamos cada uno de los datos. Esto es para poder tenerlos ordenados y luego les voy a colocar acá la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahora necesitamos saber cuántos datos tenemos de cada uno. Miren, del número 2, que tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 números 2, entonces la frecuencia del número 2 es 3. Ahora, el número 3. Tenemos 1, 2, 3. 3 números 3. Entonces, la frecuencia es 3. Del número 4, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 números 4. Del número 5, vamos acá 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Entonces tenemos una frecuencia de 6 para el número 5. Para el número 6 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, número 6. Para el número 7 tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, para el número 8 tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 veces el número 4, entonces esa es su frecuencia. Ahora el número 9. Tenemos acá 1, 2, 3, 3, número 9. Del número 10 tenemos 1. Del número 11 tenemos 1. Del número 12 tenemos 1. Y miren, ya aquí marcados, pues si ustedes se dan cuenta, también tenemos otros números. Tenemos un número 1, acá está. Entonces lo voy a agregar aquí al principio. Tenemos un número 1 y también tenemos un número 13. Entonces al final debe de ir ese número 13. Entonces, ahí está. Entonces ya, eso para que ustedes tengan. Entonces cuando tengamos un conjunto de datos así, en donde ya esos números se repiten, entonces lo que se va a hacer es que se va a hacer la tabla de distribución de frecuencias simple. ¿Sí? Esta es distribución de frecuencias simple. Bueno, ¿y cómo se va a trabajar? La media aritmética en este caso. La ecuación que vamos a trabajar es la siguiente. Nos dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de cada dato por su frecuencia y dividido el total de datos. Eso sigue permaneciendo. Bueno, para obtener el total de datos de ahí, pues pueden contar o sumar todas estas frecuencias. ¿Cuántos datos hay en total? $39. Muy bien, 39. Hay 39 datos. Entonces, miren, para poder resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer es que esta multiplicación de x por la frecuencia lo vamos a hacer en la tablita, ¿sí? En la tablita vamos a multiplicar x por la frecuencia, ¿sí? Entonces, decimos ahí el primero. 1 por 1 es 1. 2 por 3 es 6. 3 por 3 es 9. 4 por 5 es 20. 5 por 6 es 30. 6 por 6 es 36. 7 por 4 es 28. 8 por 4 es 32. 9 por 3 es 27. Y aquí 10, 11, 12 y 13. Ahora, este símbolo, ese símbolo, yo creo que ya en algún momento ya se los había comentado, se llama sigma y significa una
Suma. Entonces, esto quiere decir de que vamos a sumar todos los datos que obtuvimos de X por F. Entonces, sumamos todos estos números. Y me dicen cuál es el resultado ahí. $235. Muy bien. ¿Alguien más que me compruebe el resultado, por favor? Eso da. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez que ya tenemos ahí ese valor, ¿sí? Entonces, aplicamos la ecuación. Es lo último que se debe hacer, ¿sí? Aplicamos la ecuación y dice, miren, la sumatoria, toda esta parte, es lo que hicimos acá en la columna. Y ese total es 235. Entonces acá ya solo escribimos 235 dividido. Y el total de datos, dice n, es 39. Entonces, por último, hacemos esa división. 235 dividido 39. 6.03. 6.03. Ahí. Entonces, la media aritmética de este conjunto de datos es 6.03. Así es como se trabaja la media aritmética para una distribución de datos simple, ¿sí? Ya solo nos hace falta ver la distribución de datos agrupadas en intervalo. Eso lo estaremos trabajando el próximo lunes. Entonces, así terminamos por el día de hoy. Deseo que tengan un feliz día.